A comienzos de 1973, Chile parecía un país en guerra. El odio gestado en la sombra día a día se había desatado en huelgas, sabotaje y actos de terrorismo, de los cuales se acusaban mutuamente los extremistas de izquierda y derecha. Grupos de la Unidad Popular se apoderaban de terrenos privados donde establecían poblaciones, fábricas para nacionalizarlas y bancos para intervenirlos, creando tal clima de inseguridad que la oposición del gobierno no tuvo que esmerarse demasiado para sembrar el pánico. Los enemigos de Allende perfeccionaron sus métodos agravando los problemas económicos hasta convertirlos en ciencia. Circulaban rumores de espanto incitado a la gente a retirar el dinero de los bancos. Quemaban cosechas y mataban ganado. Hacían desaparecer del mercado artículos fundamentales, desde cauchos para camionetas hasta minúsculas piezas de los más sofisticados aparatos electrónicos. Sin agujas ni algodón, los hospitales se paralizaban, sin repuestos para las máquinas. No funcionaban las fábricas. Bastaba eliminar una sola pieza y se detenía una industria completa. Así quedaron miles de obreros en la calle. En respuesta, los trabajadores se organizaban en comités, expulsaban a los jefes, tomaban el mando en sus manos y levantaban campamentos en la puerta, vigilando día y noche para que los dueños no arruinaran sus propias empresas. Empleados de bancos y funcionarios de la administración pública también montaban guardia para evitar que sus colegas del bando contrario mezclaran papeles en los archivos, destruyeran documentos y colocaran bombas en los baños. Se perdían horas preciosas en interminables reuniones donde se pretendía tomar decisiones colectivas, pero todos se disputaban la palabra para exponer sus puntos de vista sobre insignificancias y rara vez se lograba un acuerdo. Aquello que normalmente decía el jefe en 5 minutos, a los trabajadores les tomaba una semana de discusiones bizantinas y votaciones democráticas. En mayor escala, lo mismo ocurría en el gobierno. Los partidos de Unidad Popular se repartían el poder a cuotas y las decisiones pasaban por tantos filtros que cuando finalmente algo se aprobaba no se parecía ni remotamente al proyecto original. Allende no tenía mayoría en el Congreso y sus proyectos se estrellaban contra el muro inflexible de la oposición. Aumentó el caos, se vivía un clima de precariedad y violencia latente. La pesada maquinaria de la patria estaba atascada. Por las noches Santiago tenía el aspecto de una ciudad devastada por un cataclismo. Las calles permanecían oscuras y casi vacías porque pocos se atrevían a circular a pie. La locomoción colectiva funcionaba a medias por las huelgas y la gasolina estaba racionada. En el centro ardían las fogatas de los compañeros, como se llamaban los partidarios del gobierno, que durante la noche custodiaban edificios y calles. Brigadas de jóvenes comunistas pintaban murales panfletarios en los muros y grupos de extrema derecha circulaban en automóviles de vidrios oscuros disparando a ciegas. En los campos donde se había aplicado la reforma agraria, los patrones planteaban la revancha provistos de armas que introducían de contrabando por la larga frontera de la cordillera andina. Miles de cabezas de ganado fueron llevadas a Argentina por los pasos del sur y otras fueron sacrificadas para evitar su distribución en los mercados. A veces los ríos se teñían de sangre y la corriente arrastraba cadáveres hinchados de vacas lecheras y cerdos de engorde. Los campesinos, que habían vivido por generaciones obedeciendo órdenes, se reunieron en asentamientos para trabajar, pero no les faltaba iniciativa, conocimiento y crédito. No sabían usar su libertad y muchos añoraban secretamente el regreso del patrón, ese padre autoritario y a menudo odiado, pero al menos daba órdenes claras y en caso de necesidad los protegía contra las sorpresas del clima.
las plagas de los sembradores y las pestes de los animales. Tenía amigos y conseguía lo necesario. En cambio, ellos no se atrevían a cruzar la puerta de un banco y eran incapaces de descifrar la letra chica de los papeles que ponían por delante para firmar. Tampoco sabían qué diablos mascullaban los asesores enviados por el gobierno, con sus lenguas enredadas y sus palabras difíciles. Gentes de ciudad con las uñas limpias que no sabían usar un arado y nunca habían tenido que arrancar a mano un ternero mal colocado en las entrañas de una vaca. No guardaron granos para replantar los campos, se comieron los toros reproductores y perdieron los meses más útiles del verano discutiendo de política mientras las frutas se caían de maduras de los árboles y las verduras se secaban en los surcos. Por último, los camioneros se declararon en huelga y no hubo manera de trasladar carga a lo largo del país. Algunas ciudades quedaron sin alimento, mientras en otras se pudría hortalizas y productos de mar. Salvador Allende se quedó sin voz de tanto denunciar el sabotaje, pero nadie le hizo caso y no dispuso de gente ni poder suficiente para arremeter contra sus enemigos por la fuerza. Acusó a los norteamericanos de financiar la huelga. Cada camionero recibía $50 diarios si no trabajaba, de modo que no había esperanza alguna de resolver el conflicto. Y cuando mandó al ejército a poner orden, comprobaron que faltaban piezas en los motores y no podían mover las carcasas atascadas en las carreteras. Además, el suelo estaba sembrado de clavos torcidos que molieron los cauchos de los vehículos militares. La televisión mostró desde un helicóptero aquel estropicio de hierros inútiles oxidándose sobre el asfalto de los caminos. El abastecimiento se convirtió en una pesadilla, pero nadie pasaba hambre porque los que podían hacerlo pagaban en el mercado negro y los pobres se organizaban por varios para conseguir lo esencial. El gobierno pedía paciencia y el Ministerio de Agricultura repartía panfletos para enseñar a la ciudadanía a cultivar hortalizas en los balcones y en las tinas de baño. Temiendo que faltara comida, empecé a acaparar alimentos conseguidos con astucias de contrabandista. Antes me había burlado de mi suegra, diciendo que si no hay pollos, comemos tallarines, y si no hay azúcar, tanto mejor, porque así adelgazamos. Pero finalmente mandé los escrúpulos al carajo. Antes hacía cola por horas para comprar 1 kilo de piltrafas de dudosa procedencia. Ahora los revendedores venían a dejar la mejor carne a la casa. Eso sí, a un costo 10 veces mayor que el precio oficial. Esa solución me duró poco, porque necesitaba mucho cinismo para atosigar a mis hijos de prédicas sobre moral socialista, mientras les servía chuletas del mercado negro en la cena. A pesar de las graves dificultades de ese tiempo, el pueblo seguía celebrando su victoria y cuando en marzo se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, la Unidad Popular subió su porcentaje de votos. La derecha comprendió entonces que la presencia de un montón de clavos torcidos en las carreteras y la ausencia de pollos en los mercados no sería suficiente para derrotar al gobierno socialista y decidió entrar en la última fase de la conspiración. Desde ese momento comenzaron los rumores de un golpe militar. La mayoría no sabía de qué se trataba. Habíamos escuchado que en otros países del continente los soldados se tomaban el poder con fastidiosa regularidad y nos vanagloriábamos de que eso jamás sucedería en Chile. Teníamos una sólida democracia. No éramos una de esas repúblicas bananeras de Centroamérica ni Argentina, donde por 50 años todos los gobiernos civiles habían sido derrocados por alzamientos militares. Nos considerábamos los suizos del continente. El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prats, era partidario de respetar la Constitución y permitir a Allende terminar su periodo en paz. Pero una fracción del ejército se alzó y en junio salieron con tanques a la calle.
Prats logró imponer disciplina en la tropa, pero ya se había desencadenado el zafarrancho. El Parlamento declaró ilegal el gobierno de la Unidad Popular de los Generales, exigió la salida de su comandante en jefe. Pero no dieron la cara, sino que mandaron a sus mujeres a manifestar frente a la casa de Prats y esnif- en un bochornoso espectáculo público. El general se vio obligado a renunciar y el presidente nombró en su lugar a Augusto Pinochet, un oscuro hombre de armas de quien nadie había oído hablar hasta entonces, amigo y compadre de Prats, que juró permanecer leal a la democracia. El país parecía fuera de control y Salvador Allende anunció un plebiscito para que el pueblo decidiera si continuaba gobernando o renunciaba para llamar a nuevas elecciones. La fecha propuesta fue el 11 de septiembre. El ejemplo de las esposas de los militares actuando en vez de sus maridos fue rápidamente imitado. Mi suegro, como tantos otros, mandó a la Granny a la escuela militar a tirar maíz a los cadetes, a ver si dejaban de comportarse como gallinas y salían a defender a la patria, como era debido. Estaba tan entusiasmado con la posibilidad de derrocar al socialismo y de una vez para siempre, que él mismo aporreaba cacerolas en el patio para apoyar a las vecinas que protestaban en la calle. Pensaba que los militares, legalistas como la mayoría de los chilenos, sacarían a Allende del sillón presidencial, pondrían orden al descalabro, limpiarían el país de izquierdistas y revoltosos y seguida llamarían a otra elección. Y entonces, si todo salía bien, el péndulo iría en sentido contrario y tendríamos otra vez un presidente conservador. No se haga ilusiones. En el mejor de los casos tendremos uno demócrata cristiano, le, le advertí, conocedora de su odio contra ese partido, superior al que sentía por los comunistas. La idea de que los soldados pudieran perpetuarse en el poder no se le ocurría a nadie, ni siquiera a mi suegro, excepto a los que estaban en el secreto de la conspiración. Celia y Nicolás me ruegan que regrese a California en mayor para la llegada de su bebé al mundo. Me invitaron a participar en el nacimiento de mi nieta. Dicen que después de tantos meses expuesta a muerte, dolor, despedidas y lágrimas, sería una fiesta recibir a esta criatura cuando asome la cabeza a la vida. Si se cumplen las visiones que he tenido en sueños, tal como ha sucedido en otras ocasiones, será una niña morena y simpática de carácter firme. Tienes que mejorar pronto, Paula, para que vayas conmigo a casa y seas la madrina de Andrea. ¿Para qué te hablo así, hija? No podrás hacer nada por mucho tiempo. Nos esperan años de paciencia, esfuerzo y organización. A ti te tocará la parte más difícil, pero estaré a tu lado para ayudarte. Nada te faltará, estarás rodeada de paz y comodidades. Te ayudaremos a sanar. Me han dicho que la rehabilitación es muy lenta. Tal vez la necesites por el resto de tu vida, pero puede hacer prodigios. El especialista en porfiria sostiene que sanarás por completo, pero el neurólogo ha pedido una batería de exámenes que comenzamos ayer. Te hicieron uno muy doloroso para comprobar el estado de los nervios periféricos. Te llevé en una camilla por los de lados del hospital hasta la otra sala del edificio, hasta la otra ala. Allí te pincharon los brazos y las piernas con agujas. Luego aplicaron electricidad para medir tus reacciones. Lo soportamos juntas. Tú en las nubes de la inconsciencia y yo pensando en tantos hombres, mujeres y niños que fueron torturados en Chile de manera similar, punzándolos con una picana eléctrica. Cada vez que el corrientazo entraba a tu cuerpo, yo sentía en el mío, agravado por el terror. Trataré de relajarme y respirar contigo, a tu mismo ritmo, imitando lo que Celia y Nicolás hacen juntos
en los cursos de parto natural. El dolor es inevitable en el paso por esta vida, pero dicen que así siempre es tolerable si no se le opone resistencia y no se agregan miedos y angustias. Celia tuvo su primer niño en Caracas, atontada de drogas y sola porque no dejaron entrar a su marido al pabellón. Ni ella ni el bebé fueron las protagonistas del evento, sino el médico, sumo sacerdote vestido de blanco y enmascarado, quien decidió cómo y cuánto oficiaría la ceremonia. Indujo el nacimiento el día más conveniente en su calendario, porque deseaba irse a la playa por el fin de semana. Así fue también cuando nacieron mis hijos hace más de 20 años. Los procedimientos han cambiado poco, por lo visto. Hace algunos meses llevé a mi nuera a caminar en el bosque y allí, entre altivas, secoyas y murmullo de vertientes, le zampé un sermón sobre el antiguo arte de las comadronas, el alumbramiento natural y el derecho a vivir a plenitud. Esa experiencia única en la cual la madre encarnada en el poder femenino del universo oyó mi perorata impasible, lanzándome de vez en cuando unas elocuentes miradas de reojo. Me juzga por los vestidos largos y el cojín para meditar que llevo en el automóvil. Cree que estoy convertida en una baeta de la nueva era. Antes de conocer a Nicolás, pertenecía a una organización católica extrema derecha. No le estaba permitido fumar ni usar pantalones. La lectura y el cine eran censurados. Con el contacto con el sexo opuesto reducido al mínimo y cada instante de su existencia reglamentado. En esa secta los hombres deben dormir sobre una tabla una vez por semana para evitar tentaciones de la carne, pero las mujeres lo hacen todas las noches porque su naturaleza se supone más licenciosa. Celia aprendió a usar un látigo y un cilicio con puntas metálicas, fabricados por las monjas de la Candelaria, para disciplinarse por amor al Creador y saldar culpas propias y ajenas. Hace 3 años poco tenía en común con ella, formada en el desprecio de izquierdistas, homosexuales, artistas, gentes de diferente raza y condición social, pero nos salvó una simpatía mutua que a fin de cuentas superó las barreras. San Francisco se encargó del resto. Uno a uno fueron cayendo los prejuicios. El cilicio y el látigo pasaron a formar parte del anecdotario familiar. Se empeñó en leer sobre política e historia y por el camino se dieron vuelta las ideas. Conoció a algunos homosexuales y se dio cuenta que no eran demonios encarnados, como le habían dicho. Y acabó aceptando también a mis amigos artistas, a pesar de que algunos se adornan con aros atravesados en la nariz y una cresta de pelo verde en la cima del cráneo. El racismo se le pasó antes de una semana, cuando averiguó que los Estados Unidos, nosotros no somos blancos, sino hispánicos, y ocupamos el peldaño más bajo de la escala social. Nunca intento de imponerle mis ideas, porque es una leona salvaje que no lo soportaría. Solo sigue los caminos señalados por su instinto y su inteligencia, pero ese día en el bosque no pude evitarlo y puse en práctica los mejores trucos de oratoria aprendidos del tío Ramón, para convencerla de que buscáramos otros métodos menos clínicos y más humanos para el parto. Al regresar a casa encontramos a Nicolás esperando en la puerta. Dile a tu mamá que te explique la vaina esa de la música del universo. Le zampó a su marido esta nuera irreverente y desde entonces nos referimos al nacimiento de Andrea como la música del universo. A pesar del escepticismo del comienzo, aceptaron mi sugerencia y ahora planean parir como los indios. Más adelante tendré que convencerte a ti de lo mismo, Paula. Tú eres la protagonista de esta enfermedad. Tú tienes que dar a luz tu propia salud, sin miedo, con fuerza.
Tal vez esta es una oportunidad tan creadora como el alumbramiento de Celia. Podrás nacer a otra vida a través del dolor, cruzar un umbral y crecer. Ayer íbamos solos con Ernesto en un ascensor del hospital, cuando subió una mujer indescriptible. Uno de esos seres sin ningún rasgo sobresaliente, sin edad, ni aspecto definido, una sombra. A los pocos segundos me di cuenta que mi yerno había perdido el color. Respiraba a bocanadas con los ojos cerrados, apoyado en la pared para no caerse. Di un paso en su dirección para ayudarlo, y en ese instante el ascensor se detuvo y la mujer salió. Nosotros debíamos hacerlo también, pero Ernesto me retuvo por el brazo. Se cerró la puerta y nos quedamos dentro. Entonces percibí el olor de tu perfume, Paula, tan claro y sorprendente como un grito, y comprendí la reacción de tu marido. Apreté un botón para detenernos y nos quedamos entre dos pisos aspirando los últimos rasgos de ese olor tuyo, que conocemos tan bien. Mientras a él le caía un río de lágrimas por la cara, no sé cuánto rato estuvimos así, hasta que se oyeron golpes y gritos desde afuera. Apreté otro botón y comenzamos a descender. Salimos a tropezones, él trastabillando y yo sosteniéndolo. Ante las miradas suspicaces de la gente en el pasillo, lo llevé a una cafetería y nos sentamos temblando ante una taza de chocolate. Me estoy volviendo medio loco, me dijo. No logro concentrarme en el trabajo. Veo números en la pantalla del computador y me parece caligrafía china. Me hablan y no contesto. Ando tan distraído que no sé cómo me toleran en la oficina. Cometo errores garrafales. Siento a Paula tan lejos. Si supieras cuánto la quiero y la necesito. Sin ella mi vida perdió el color. Todo se ha vuelto gris. Siempre estoy esperando a que suene el teléfono y seas tú con la voz alborotada anunciándome que Paula despertó y me llama. En ese instante seré tan feliz como el día en que la conocí y nos enamoramos a primer vistazo. Necesitas desahogarte, Ernesto. Esto es una tortura insoportable. Tienes que quemar un poco de energía. Corro, levanto pesas, hago aikido, nada ayuda. Este amor es como hielo y fuego. Perdona que sea tan indiscreta. ¿No has pensado que podría salir con alguna muchacha? ¿Quién diría que eres mi suegra, Isabel? No, no puedo tocar a otra mujer. No deseo a nadie más. Sin Paula mi vida no tiene sentido. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me atormenta de esta manera? Hicimos tantos planes. Hablamos de envejecer juntos y seguir haciendo el amor a los 90 años. De los lugares que visitaríamos. De cómo seríamos el centro de una gran familia y tendríamos una casa abierta para los amigos. ¿Sabías que Paula quería fundar un asilo para viejos pobres? Quería brindar a otros ancianos los cuidados que no alcanzó a dar la Granny. Esta es la prueba más difícil de sus vidas, pero la superarán, Ernesto. Estoy tan cansado. Acaba de pasar por tu sala un profesor de medicina con un grupo de estudiantes. No me conoce y gracias a mi delantal y suecos blancos pude estar presente mientras te examinaban. Necesité toda la sangre fría adquirida durante el colegio del Líbano para mantenerme una expresión indiferente mientras te manipulaban sin respeto alguno como si ya fueras un cadáver y hablaban de tu caso como si no pudieras oírlo. Dijeron que la recuperación sucede normalmente en los primeros 6 meses y tú llevas 4. No vas a evolucionar mucho más. Es posible que dures años así y no se puede destinar una cama de hospital a un enfermo incurable. Que te mandarán a una institución. Supongo que se referían a un asilo o un hospicio. No les creas nada, Paula. Si entiendes lo que oyes, por favor olvida todo eso. Jamás te abandonaré. De aquí irás a una clínica de rehabilitación y luego a casa. No permitiré que sigan atormentándote con agujas eléctricas ni con pronósticos lapidarios. Ya basta. Tampoco es cierto que no hay cambios en tu estado. Ellos no lo ven porque aparecen por tu sala muy rara vez.
pero los que estamos siempre contigo podemos comprobar tu progreso. Ernesto asegura que lo reconoces. Se sienta a tu lado, te busca los ojos, te habla en voz baja y veo cómo te cambia la expresión, te tranquilizas y a veces pareces emocionada. Te caen lágrimas y mueves los labios como para decirle algo o alzas levemente la mano, como si quisieras acariciarlo. Los médicos no lo creen y tampoco tienen tiempo para observarte. Solo ven una enferma paralizada y espástica, que ni siquiera pestañea cuando gritan su nombre. A pesar de la lentitud aterradora de este proceso, sé que estás saliendo paso a paso del abismo, donde has estado perdida por varios meses y que un día de estos te conectarás con el presente. Me lo repito una y otra vez, pero a veces me falla la esperanza. Ernesto me sorprendió cavilando en la terraza. Piensa un poco, ¿qué es lo peor que puede pasar? No es la muerte, Ernesto, sino que Paula se quede como está. ¿Y tú crees que la vamos a querer menos por eso? Como siempre, tu marido tiene razón. No vamos a quererte menos, sino mucho más. Nos organizaremos, tendremos un hospital en casa y cuando yo falte, te cuidará tu marido, tu hermano o mis nietos. Ya veremos, no te preocupes, hija. Llego al hotel por las noches y me sumerjo en un silencio inquieto, indispensable, para recuperar los despojos de mi energía dispersa en el bullicio del hospital. Mucha gente visita tu sala por las tardes. Hay calor, confusión, y no faltan quienes se atreven a fumar mientras los enfermos se sofocan. Mi cuarto del hotel se ha convertido en un refugio santo, donde puedo ordenar mis pensamientos y escribir. Willy y Celia me llaman a diario desde California. Mi madre me escribe a cada rato. Estoy bien acompañada. Si pudiera descansar, me sentiría más fuerte. Pero duermo a saltos y a menudo los sueños tormentosos son más vívidos que la realidad. Despierto 1000 veces en la noche, asaltada por pesadillas y recuerdos. El 11 de septiembre de 1973, al amanecer se sublevó la Marina y casi enseguida lo hicieron el Ejército, la Aviación y finalmente el Cuerpo de Carabineros. La policía chilena, Salvador Allende, fue advertido de inmediato. Se vistió deprisa, se despidió de su mujer y partió a su oficina dispuesto a cumplir lo que siempre había dicho. De la moneda no me sacarán vivo. Sus hijas Isabel y Tati, quien entonces estaba embarazada, corrieron junto a su padre. Pronto se regó la mala noticia y acudieron al palacio ministros, secretarios, empleados, médicos de confianza, algunos periodistas y amigos. Una pequeña multitud que daba vueltas por los salones sin saber qué hacer, improvisando tácticas de batalla, trancando puertas con muebles de acuerdo a las confusas instrucciones de los guardaespaldas del presidente. Voces apremiantes sugirieron que había llegado la hora de llamar al pueblo a una manifestación multitudinaria en defensa del gobierno. Pero Allende calculó que habría millares de muertos. Entretanto, intentaba disuadir a los insurrectos por medio de mensajeros y llamadas telefónicas, porque ninguno de los generales alzados se atrevió a enfrentarlo cara a cara. Los guardias recibieron órdenes de sus superiores de retirarse porque también los carabineros se habían plegado al golpe. El presidente los dejó ir, pero les exigió que le entregaran sus armas. El palacio quedó desvalido y las grandes puertas de madera con remaches de hierro forjado fueron cerradas por dentro. Poco después de las 9 de la mañana, Allende comprendió que toda su habilidad política no alcanzaría para desviar el rumbo trágico de ese día. En verdad, los hombres encerrados en el antiguo edificio colonial estaban solos. Nadie iría a su rescate. El pueblo estaba desarmado y sin líderes. Ordenó que salieran las mujeres y sus guardias repartieron armas entre los hombres, pero muy pocos sabían usarlas. Al tío Ramón le habían llegado las noticias a la embajada en Buenos Aires
y logró hablar por teléfono con el presidente. Allende se despidió de su amigo de tantos años. No renunciaría, saldré de la moneda solo cuando termine mi periodo presidencial, cuando el pueblo me lo exija o muerto. Entre tanto, las unidades militares a lo largo y ancho del país caían una a una en manos de los golpistas, y en los cuarteles comenzaba la purga entre aquellos que permanecieron leales a la Constitución. Los primeros fusilados de ese día vestían uniforme. El palacio estaba rodeado de soldados y tanques. Se oyeron unos disparos aislados y luego una balacera cerrada que perforó los gruesos muros centenarios e incendió muebles y cortinas en el primer piso. Allende salió al balcón con un casco y un fusil y disparó un par de rafagadas, pero pronto alguien lo convenció de que eso era una locura y lo obligó a entrar. Se acordó una breve tregua para sacar a las mujeres, y el presidente pidió a todos que se rindieran, pero pocos lo hicieron. La mayoría se atrincheró en los salones del segundo piso, mientras él se despedía con un abrazo de las 6 mujeres que aún permanecían a su lado, sus hijas que no querían abandonarlo, pero a esa hora ya se habían desencadenado el fin, y por orden de su padre la sacaron a viva fuerza. En la confusión salieron a la calle y caminaron sin que nadie las detuviera, hasta que un automóvil las recogió y las condujo a un lugar seguro. Tati nunca se repuso del dolor de esa separación y de la muerte de su padre, el hombre que más amó en su vida. Y 3 años más tarde, desterrada en Cuba, le encargó sus hijos a una amiga y sin despedirse de nadie se mató de un tiro. Los generales, que no esperaban tanta resistencia, no sabían cómo actuar y no deseaban convertir a Allende en héroe. Le ofrecieron un avión para que se fuera con su familia al exilio. Se equivocaron conmigo, traidores, fue su respuesta. Entonces le anunciaron que comenzaría el bombardeo aéreo. Quedaba muy poco tiempo. El presidente se dirigió por última vez al pueblo a través de la única emisora de radio que aún no estaba en manos de los militares insurrectos. Su voz era tan pausada y firme, sus palabras tan determinadas, que esa despedida no parece el postrer aliento de un hombre que va a morir, sino el saludo digno de quien entra para siempre en la historia. Seguramente Radio Magallanes será callada, y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas, por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Los bombardeos volaron como pájaros fatídicos sobre el Palacio de la Moneda, lanzando su carga con tal precisión que los explosivos entraron por las ventanas y en menos de 10 minutos ardía toda una ala del edificio. Mientras desde la calle los tanques disparaban gas lacrimógeno, simultáneamente otros aviones y tanques atacaban la residencia presidencial en el barrio Alto. El fuego y el humo envolvieron el primer piso del palacio y comenzaron a invadir los salones del segundo, donde Salvador Allende y unos cuantos de sus seguidores aún se mantenían atrincherados. Había cuerpos tirados por todas partes, algunos heridos desangrándose rápidamente. Los sobrevivientes, ahogados por el humo y los gases, no lograban hacerse oír por encima del ruido de la balacera. Los aviones y las bombas. La tropa de asalto del ejército entró por los boquetes del incendio. Ocupó la planta baja en llamas y ordenó con altavoces a los ocupantes que bajaran por una escalera exterior de piedra que daba a la calle.
Allende comprendió que toda resistencia acabaría en una masacre y ordenó a su gente que se rindiera, porque serían más útiles al pueblo vivos que muertos. Se despidió de cada uno con un firme apretón de manos, mirándolo a los ojos. Salieron en fila india con los brazos en alto. Los soldados los recibieron a culatazos y patadas. Los lanzaron rodando y abajo terminaron de aturdirlos a golpes antes de arrastrarlos a la calle, donde quedaron tendidos de boca en el pavimento, mientras la voz de un oficial enloquecido amenazaba con pasarles por encima con los tanques. El presidente permaneció con el fusil en la mano, junto a la bandera chilena rota y ensangrentada del Salón Rojo en ruinas. Los soldados irrumpieron con las armas listas. La versión oficial es que se puso el cañón del arma en la barbilla, disparó y el tiro le destrozó la cabeza. Ese martes inolvidable salí de mi casa rumbo a la oficina, como cada mañana. Michelle partió también, y supongo que poco más tarde los niños se fueron caminando al colegio con sus bolsones a la espalda, sin saber que las clases estaban suspendidas. A las pocas cuadras me llamó la atención que las calles estaban casi desiertas. Se veían algunas dueñas de casa desconcertadas frente a las panaderías cerradas, y unos cuantos trabajadores a pie con el paquete de su almuerzo bajo el brazo porque no pasaban buses. Solo circulaban vehículos militares, entre los cuales mi coche pintado con flores y angelotes parecía una burla. Nadie me detuvo. No disponía de radio para oír noticias, pero aunque la hubiera tenido, toda información ya estaba censurada. Pensé pasar a saludar al Tata. Tal vez él sabía qué diablos estaba ocurriendo, pero no quise molestarlo tan temprano. Seguí hacia la oficina con la sensación de haberme perdido entre las páginas de unos de esos libros de ciencia ficción que tanto me gustaban. En la adolescencia, la ciudad parecía congelada en un cataclismo de otro mundo. Encontré la puerta de la editorial cerrada con cadena y candado. A través de un vidrio, el conserje me hizo señas de que me fuera. Era un hombre detestable, que espiaba al personal para dar cuenta de la menor falta. Así es que esto es un golpe militar, pensé, y di media vuelta para ir a tomar una taza de café con la abuela Hilda y comentar los acontecimientos. En eso escuché los helicópteros y poco después los primeros aviones que pasaban rugiendo a baja altura. La abuela Hilda estaba en la puerta de su casa, mirando la calle con aire desolado, y apenas vio acercarse el auto pintarrajeado que también conocía. Corrió a mi encuentro con las malas noticias. Temía por su marido, un abnegado profesor de francés que había salido muy temprano a su trabajo, y ella no había vuelto a saber de él. Tomamos café con tostadas, tratando de comunicarnos con él por teléfono, pero nadie contestaba. Hablé con la granny, que nada sospechaba, y con los niños que jugaban tranquilos. La situación no me pareció alarmante, y se me ocurrió que podía pasar la mañana cosiendo con la abuela Hilda, pero ella estaba inquieta. El colegio donde enseñaba su marido quedaba en pleno centro, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, y por la única radio que aún daba noticias, ella se había enterado que ese sector estaba tomado por los golpistas. Hay disparos, están matando gente. Dicen que no hay que salir a la calle por las balas perdidas. Me llamó una amiga que vive en el centro y dice que se ven muertos, heridos y camiones repletos de detenidos. Parece que hay toque de queda. ¿Sabes lo que es eso?, balbuceaba la abuela Hilda. No lo sabía. Aunque su angustia me pareció exagerada, mal que mal yo había circulado sin que nadie me molestara. Me ofrecí para ir a buscar a su esposo. 40 minutos más tarde, estacioné frente al colegio, entre la puerta entreabierta, y tampoco allí vi a nadie. Patios y aulas estaban silenciosos. Salió un viejo portero, arrastrando los pies, y me indicó con un gesto dónde estaba mi amigo. No puede ser, se alzaron los milicos, repetía incrédulo. En una sala de clases encontré al profesor sentado frente al pizarrón, con una ruma de papeles sobre la mesa.
una raya encendida y la cara entre las manos, sollozando. Escucha, dijo. Así es como oí las últimas palabras del presidente Allende. Después subimos al piso más alto del edificio, desde donde se vislumbraban los techos de la Moneda, y esperábamos sin saber qué, porque ya no había noticias. Todas las emisoras transmitían himnos marciales. Cuando vimos pasar los aviones volando muy bajo, oímos el estruendo de las bombas, y se elevó una gruesa columna de humo hacia el cielo. Nos pareció que estábamos atrapados en un mal sueño. No podíamos creer que se atrevieran a atacar la Moneda, corazón de la democracia chilena. ¿Qué será del compañero Allende?, preguntó mi amigo con la voz quebrada. No se rendirá jamás, dije. Entonces comprendimos por fin el alcance de la tragedia y el peligro que corríamos. Nos despedimos del portero, quien se negó a abandonar su puesto. Nos subimos a mi automóvil y partimos en dirección al barrio alto por las calles laterales, evitando a los soldados. No me explicó cómo llegamos sin inconvenientes hasta su casa ni cómo hice todo el trayecto hasta la mía, donde me esperaba Michel, muy inquieto, y los niños felices por esas vacaciones inesperadas. A media tarde supe por una llamada confidencial que Salvador Allende había muerto. Las líneas estaban sobrecargadas y las comunicaciones internacionales prácticamente interrumpidas, pero logré llamar a mis padres a Buenos Aires para darles la terrible noticia. Ya lo sabían, la censura que teníamos en Chile no corría para el resto del mundo. El tío Ramón puso la bandera a media asta en señal de duelo y de inmediato presentó a la Junta Militar su renuncia indeclinable. Con mi madre hicieron un inventario riguroso de cuántos bienes públicos contenía la residencia y 2 días después entregaron la embajada. Así terminaron para ellos 39 años de carrera diplomática. No estaban dispuestos a colaborar con la Junta, prefirieron la incertidumbre y el anonimato. El tío Ramón tenía 57 años y mi madre 5 menos. Ambos sentían el corazón roto. Su país había sucumbido a la insensatez de la violencia. Su familia estaba dispersa, sus hijos lejos, los amigos muertos o en el exilio. Se encontraban sin trabajo y con pocos recursos en una ciudad extranjera, donde ya se presentía también el horror de la dictadura y el comienzo de lo que después se llamó la Guerra Sucia. Se despidieron del personal, que les demostró cariño y respeto hasta el último momento, y cogidos de la mano salieron con la cabeza en alto. En los jardines había una multitud gritando las consignas de la Unidad Popular. Miles de jóvenes y viejos, de hombres, mujeres y niños lloraron la muerte de Salvador Allende y sus sueños de justicia y libertad. Chile se había convertido en un símbolo. El terror comenzó ese mismo martes al amanecer, pero algunos no lo supieron hasta varios días más tarde. Otros se demoraron mucho más en aceptarlo, y a pesar de todas las evidencias, un puñado de privilegiados pudo ignorarlos durante 17 años y lo niega hasta el día de hoy. Los 4 generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros aparecieron en televisión explicando los motivos del pronunciamiento militar, como llamaron al golpe, mientras flotaban decenas de cadáveres en el río Mapocho, que cruza la ciudad, y millares de prisioneros se amontonaban en cuarteles, prisiones y nuevos campos de concentración organizados en pocos días a lo largo de todo el país. El más violento de los generales de la Junta parecía el de la aviación, el más insignificante el de Carabineros, el más gris un tal Augusto Pinochet, del cual pocos habían oído hablar. Nadie sospechó en esa primera aparición pública que ese hombre con aspecto de abuelo bonachón se tornaría en aquella figura siniestra de lentes oscuros, con el pecho tapizado de insignias y capa de emperador prusiano, que dio la vuelta al mundo en reveladoras fotografías. La Junta Militar impuso toque de queda por muchas horas.
Solo personal de las Fuerzas Armadas podía circular por las calles. En ese tiempo allanaron los edificios de gobierno y de la administración pública, bancos, universidades, industrias, asentamientos campesinos y poblaciones completas en busca de los partidarios de la Unidad Popular. Políticos, periodistas, intelectuales y artistas de izquierda fueron tomados presos en el acto. Dirigentes obreros fueron fusilados sin trámite. No alcanzaban las prisiones para tantos detenidos y habilitaron escuelas y estadios deportivos. Estábamos sin noticias. La televisión transmitía dibujos animados y las radios tocaban marchas militares. A cada rato promulgaban nuevos bandos con las órdenes del día y volvían a verse en las pantallas los 4 generales golpistas, con el escudo y la bandera de la patria como telón de fondo. Explicaron a la ciudadanía el Plan Z, según el cual el gobierno derrocado tenía una interminable lista negra con miles de personas de la oposición que pensaban masacrar en los próximos días en un genocidio sin precedentes, pero ellos se habían adelantado para evitarlo. Dijeron que la patria estaba en manos de asesores soviéticos y guerrilleros cubanos, y que Allende, borracho, se había suicidado de vergüenza, no solo por el fracaso de su gestión, sino sobre todo porque los honorables Fuerzas Armadas habían desenmascarado sus depósitos de armamento ruso, su despensa llena de pollos, su corrupción, sus robos y sus bacanales, como demostraban una serie de fotografías pornográficas que por decencia no se podían exhibir. Por prensa, radio y televisión, conminaron a cientos de personas a entregarse en el Ministerio de Defensa, y algunos incautos lo hicieron de buena fe, y lo pagaron muy caro. Mi hermano Pancho figuraba entre ellos, y se salvó porque andaba en misión diplomática en Moscú, donde quedó atrapado con su familia por varios años. La casa del presidente fue tomada por asalto, después de haber sido bombardeada, y hasta la ropa de la familia fue expuesta al pillaje. Los vecinos y los soldados se llevaron de recuerdo los objetos personales, los documentos más íntimos y las obras de arte que los Allende habían coleccionado a lo largo de sus vidas. En las poblaciones obreras la represión fue implacable. En el país entero hubo ejecuciones sumarias, innumerables prisioneros, desaparecidos y torturados. No había dónde esconder a tantos perseguidos ni cómo alimentar a los millares de familias sin trabajo. ¿Cómo surgieron de pronto tantos delatores, colaboradores, torturadores y asesinos? Tal vez estuvieron siempre allí y no supimos verlos. Tampoco podíamos explicarnos el odio feroz de la tropa que provenía de los sectores sociales más bajos y ahora martirizaba a sus hermanos de clase. La viuda, las hijas y algunos colaboradores cercanos de Salvador Allende se refugiaron en la Embajada de México. Al día siguiente del golpe militar, Tencha salió con un salvoconductor escoltada por militares para enterrar secretamente a su marido en una tumba anónima. No le permitieron ver su cadáver. Poco después partió con sus hijas al exilio en México, donde fueron recibidas con honores por el presidente y amparadas generosamente por todo el pueblo. El destituido general Prats, quien se negó a respaldar a los golpistas, fue sacado de Chile y llevado a Argentina entre gallos y medianoche porque contaba con un sólido prestigio entre filas y temían que encabezara una posible división de las Fuerzas Armadas, pero esa idea no se le pasó nunca por la mente. En Buenos Aires llevó una vida retirada y modesta. Contaba con muy pocos amigos, entre ellos mis padres. Estaba separado de sus hijas y temía por su vida. Encerrado en un apartamento empezó a escribir calladamente las amargas memorias de los últimos tiempos. Al día siguiente del golpe, un bando militar dio orden de poner la bandera en todos los techos para celebrar la victoria de los valientes soldados,
que tan heroicamente defendían la civilización cristiana occidental contra la conspiración comunista. Un jet se detuvo ante nuestra puerta para averiguar por qué no cumplíamos la orden. Michelle y yo le explicamos mi parentesco con Allende. Estamos de duelo. Si quiere ponemos la bandera media asta con una cinta negra, dijimos. El oficial se quedó pensando un rato y como no tenía instrucciones al respecto se fue sin mayores comentarios. Habían comenzado las delaciones y esperábamos que en cualquier momento habría un llamado acusándonos de quizás qué crímenes. Pero no fue así. Tal vez el cariño que la gran inspiraba en el barrio lo impidió. Michelle se enteró que había un grupo de trabajadores atrapados en uno de sus edificios de construcción. No alcanzaron a salir en la mañana y luego no pudieron hacerlo por el toque de queda. Estaban incomunicados y sin alimentos. Avisamos a la Granny, quien se las arregló para cruzar la calle agazapada y acudir junto a sus nietos. Sacamos provisiones de nuestra despensa y tal como habían indicado por la radio para casos de emergencia, salimos en el automóvil avanzando con lentitud de tortuga, con un pañuelo blanco enarbolado en un palo y las ventanas abiertas. Nos detuvieron 5 veces y siempre le exigían a Michelle que se bajara. Revisaban bruscamente el destartalado Citroën y luego nos permitían continuar. A mí nada me preguntaron, ni siquiera me vieron, y pensé que el espíritu protector de la meme me había cubierto con un manto de invisibilidad. Pero después comprendí que la idiosincrasia militar, las mujeres no cuentan, salvo como botín de guerra. Si hubieran examinado mis documentos y visto mi apellido, tal vez no habríamos entregado nunca el canasto de alimento. En esa oportunidad no sentimos miedo porque aún desconocíamos los mecanismos de la represión y creíamos que bastaba con explicar que no pertenecíamos a ningún partido político para estar fuera de peligro. La verdad se nos reveló muy pronto, cuando se levantó el toque de queda y pudimos comunicarnos. En la editorial despidieron de inmediato a quienes habían tenido alguna participación activa en la Unidad Popular. Yo quedé en la mira. Delia Vergara, pálida pero firme, anunció lo mismo que había dicho 3 años antes. Nosotros seguimos trabajando como siempre, sin embargo, esta vez era diferente. Varios de sus colaboradores habían desaparecido y la mejor periodista del equipo andaba enloquecida tratando de esconder a su hermano. 3 meses después, ella misma debió aislarse y terminó refugiada en Francia, donde ha vivido durante más de 20 años. Las autoridades reunieron a la prensa para comunicar las normas de estricta censura, bajo la cual se debía operar. No solo había temas prohibidos, también había palabras peligrosas, como compañero, que fue borrada del vocabulario, y otras que debían usarse con extrema prudencia, como pueblo, sindicato, asentamiento, justicia, trabajador, y muchas más identificadas con el lenguaje de la izquierda. La palabra democracia solo se podía emplear acompañada de un adjetivo: democracia condicionada, autoritaria y hasta totalitaria. Mi primer contacto directo con la censura fue una semana más tarde, cuando apareció en los kioscos la revista juvenil que yo dirigía, con una ilustración en la portada de 4 feroces gorilas y en su interior un largo reportaje sobre esos animales. Las Fuerzas Armadas lo consideraron una alusión directa a los 4 generales de la Junta. Preparábamos las páginas a color con 2 meses de anticipación, cuando la idea de un golpe militar todavía era remota. Fue una rara coincidencia que los gorilas estuvieran en la tapa de la revista justamente en ese momento. El dueño de la editorial, que había regresado en su avión privado, apenas se aplacó un poco el caos de los primeros días, me despidió y nombró otro director, el mismo hombre que poco después logró convencer a la Junta Militar de cambiar los mapas, volteando los continentes para que la benemérita patria apareciera a la cabeza de la página y no en el culo, poniendo el sur arriba y extendiendo las aguas territoriales hasta Asia.
Perdí mi trabajo de directora y muy pronto perdería también mi puesto en la revista femenina, tal como le ocurriría al resto del equipo, porque a los ojos de los militares el feminismo resultaba tan subversivo como el marxismo. Los soldados cortaban a tijerazos los pantalones de las mujeres en la calle, porque a su juicio solo los machos pueden llevarlos. Las melenas de los hombres fueron consideradas indicio de mariconería, y las barbas rapadas porque se temía que tras ellas se ocultaran comunistas. Habíamos vuelto a los tiempos de la autoridad masculina incuestionable, bajo las órdenes de una nueva directora. La revista dio un brusco viraje y quedó convertida en una réplica exacta de docenas de otras publicaciones, frívolas para mujeres. El dueño de la empresa volvió a fotografiar sus bellas adolescentes. La junta militar terminó por decreto con huelgas y protestas, devolvió la tierra a los antiguos patrones y las minas a los norteamericanos, abrió el país a los negocios y al capital extranjero, vendió los milenarios bosques nativos y la fauna marítima a compañías japonesas, y estableció el sistema de suculentas comisiones y corrupción como una forma de gobierno. Surgió una nueva casta de jóvenes ejecutivos educados en las doctrinas del capitalismo puro, que circulaban en motos cromadas y manejaban los destinos de la patria con despiadada frialdad. En nombre de la eficiencia económica, los generales frigorizaron la historia, combatieron la democracia como una ideología foránea y la reemplazaron por una doctrina de ley y orden. Chile no fue un caso aislado. Pronto la larga noche del totalitarismo habría de extenderse por toda América Latina.